al 19. 11 del 18 al 19. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Damos lectura a la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy interesante la lectura de esta mañana, pero antes de pasar a nuestro pastor, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Oramos al Señor. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchísimas gracias por la bendición tan grande que nos das de estar en tu casa, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra, a alabarte, a glorificarte, Señor, oh Padre. Pero en esta mañana también ponemos en tus manos todo el cuerpo de liderazgo, Señor, oh Padre, todo aquel que sustenta un liderazgo, los maestros, Señor, oh Padre, que van a estar al frente de los niños, Señor, que tú los uses de una manera especial. También a cada pastor, Señor, que estará impartiendo cada enseñanza, Señor, oh Padre. Úsalo, Señor, para que podamos aprender de tu palabra y salgamos, Señor, oh Padre, edificados por medio de ella. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pasamos a nuestro pastor con ustedes. Dios le bendiga, pastor. Gloria al Señor, Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Es una bonita mañana, lluviosa. Es algo especial, hermano, porque todo esto viene de Dios. Antes de empezar la enseñanza, agradezco a Dios, hermanos, porque el día de ayer nos tocó tener la cena de bienvenida y sabe que este año llegaron 41 familias. 41 familias. Quizás se pregunte usted, bueno, ¿y por qué pues no se llena? Porque hay cristianos que vienen cada segundo domingo, otros cada tercer domingo, ¿verdad? Ahora, hay que entender una cosa, y quiero aclarar, hay que entender una cosa, de que hay hermanos que no tienen transportación y que dependen de alguien que trabaja y que cuando pueden los traen y cuando no pueden no los traen. Hay que entenderlos. Pero aquella persona que puede venir y no quiere venir, ese sí tiene problema. Así de que déjeme decirle, hermanos, que es importante que en nuestra vida cristiana haya disciplina también, tanto como para congregarnos como para, y mayormente aquellos que estamos en el ministerio, que tenemos una labor que hacer dentro de la obra, procurar llegar a tiempo, para estar a tiempo, para recibir la gente. Ayer, hermanos, todas las familias, la mayoría se expresó de una buena manera, dando gracias a Dios por la iglesia en que se encuentran, dando gracias a Dios por la palabra, primeramente, y gracias a Dios por el servicio que se da en casa de oración. Y esto va para cada uno de aquellos que le servimos en el templo al Señor. Procure ser un poquito más puntual en la iglesia para que lo que ellos digan, el Señor sea glorificado en esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hermanos. Vamos así a entrar en esta mañana, hermanos, a la enseñanza. La séptima trompeta es la enseñanza que estamos llevando. Hoy vamos a tocar la parte número 3. Y vuelvo a mencionar, hermanos, el subtítulo, el triunfo final sobre la maldad. Viene el día de la ira de Dios. Hay mucha gente que únicamente menciona de que Dios es amor, pero nunca menciona que viene el día donde Dios va a llenarse de ira, porque Dios dice en la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Viene el día de la ira de Dios. Y voy a usarlo como introducción esto de un cristiano, o como cristianos, que nosotros somos hijos de un rey, y es la verdad, somos hijos de un rey, y esto es importante. Se dice que en cierta ocasión, hermanos, el emperador Napoleón I se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo, hermanos, se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó él hacia el caballo, lo cogió del freno, detuvo el caballo y se dice que Napoleón, hermanos, saludó al soldado raso y le dijo: gracias, mi capitán, cuando él era un soldado raso. Entonces el soldado se sorprendió al oír que Napoleón le dice mi capitán,
puesto que él era simplemente un soldado raso. Pero inmediatamente, hermanos, aquella persona, aquel soldado pudo entender, comprender, hermanos, de que se encontraba delante de Napoleón y que él era el que podía ascenderlo. Y cuando le dijo que era capitán, pues él creyó que él era capitán. Entonces la pregunta del soldado hacia Napoleón fue esta, y le dijo, ¿de qué regimiento? Y el emperador le contestó, de mi guardia personal. Entonces aquel soldado se presenta, hermanos, ante el jefe de la Guardia Nacional y se presentó como un capitán. Entonces el jefe de la Guardia Nacional le pregunta, ¿por órdenes de quién? En otras palabras, si usted trae su ropa de soldado, no trae ropa de capitán. Entonces el hombre le dice, por órdenes de mi emperador Napoleón I. Así que en ese momento aquella persona dejó de ser un soldado raso, ascendió a capitán, porque le creyó a Napoleón de que él era un capitán. Él no pensó, mi capitán, como el emperador, como tuvo un accidente y no supo lo que dijo y me dijo capitán. Así de que él creyó que él era un capitán. Y la verdad, hermanos, permítame decirlo de esta manera, todos nosotros, hermanos, por naturaleza, somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, e infinita misericordia, ¿sabe qué fue lo que hizo? Él quiso hacernos hijos de Dios. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hay una porción que se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 12, donde encontramos una palabra muy preciosa a favor de los que creen en el Señor, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo, porque le hemos creído a la palabra. Por eso lo vuelvo a mencionar, ya no somos hijos de ira, somos hijos de un rey. Amén. Ahora, procuremos de que cuando hablamos algo así, esté en la Biblia, de que la Biblia respalde aquello, que no saquemos de contexto la palabra. Entramos a la palabra que ya la leyó nuestro hermano, parte número 3 sobre la séptima trompeta. Aquí hay también, ya hemos estudiado sobre un canto de alabanza, hermanos, que indica que el tiempo ha llegado para que Dios juzgue a las naciones, para que Dios juzgue también a los muertos, para que también se entregue el galardón, hermanos, a los que le sirven al Señor, porque va a haber galardones, hermano. Hubo una persona en cierta ocasión dijo, es una gran mentira que va a haber galardones. Entonces quitemos de la Biblia lo que dice, va a haber galardones. Lo vuelvo a mencionar, va a haber galardones. Así que, hermanos, Dios se describe también como el Señor Dios Todopoderoso en la palabra que vamos a estar estudiando, y que también se usa allá en el capítulo 1, versículo 8 del mismo Apocalipsis. En Apocalipsis 4:8 también lo encontramos, Apocalipsis 15:3 se encuentra allí, Apocalipsis 16:7, Apocalipsis 19:6, Apocalipsis 15, versículo 15 del capítulo 19, y también en el capítulo 21, versículo 22 encontramos todo esto. Ahora, otra cosa, entender de que Él es eterno, de que la palabra de Dios dice, el que eres y que eras y que has de venir, y como el que tiene el gran poder. Él es el que tiene el poder, Dios. Así que en general, hermano, este cántico de alabanza que le atributan los 24 ancianos está también anticipando la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Aquí hay muchas cosas importantes de lo que acontecerá también en los últimos tiempos. Ahora, vamos a entrar al punto número 1. Las naciones realizan una rebelión final y serán destruidas. Basado en el versículo 18, leamos la palabra. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí hay muchos puntos que vamos a tratar de desglosar esta mañana, estudiar estas porciones bíblicas. Las naciones enteras, hermanos, serán destruidas y enfrentarán, hermanos, el juicio eterno de Dios.
Número uno, habrá una rebelión final de las naciones en contra del Señor Jesucristo. Al final del milenio va a acontecer tal cosa, al final del milenio. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a venir? Si la Biblia dice que cuando esté aquí el milenio, ya no va a haber ningún mal. ¿De dónde se va a levantar nuevamente la maldad? No olvidemos que el diablo va a ser atado por 1000 años y luego va a volver a ser suelto nuevamente el diablo. Ahora, déjeme decirle, no que el diablo vaya a tener poder para poner maldad ya en aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, sino que en aquel tiempo el diablo se levantará para engañar las naciones. Y entre ellas está Gog y Magog. Y de ahí va a salir la multitud de gentes que se van a poner en contra de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, el escudriñar la palabra y entender lo que en cada enseñanza se está trayendo. Por eso es importante también, hermanos, que como iglesia asistamos a estudios bíblicos, porque hay mucha gente, hermanos, que probablemente asistan a un lugar donde hay una buena alabanza, donde hay una buena armonía, donde hay un buen convivio, donde, hermano, socializan todos. Pero si no está la palabra como base de aquella reunión de cristianos que se dice, hermanos, si no es la palabra la que toma el primer lugar, permítame decirle, es únicamente, hermanos, un lugar social donde se están congregando. Y la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. La iglesia está basada en la palabra del Señor. Amén. Los miré muy tristes, muy pensativos. Entonces es muy importante lo que acabamos de hablar. Habrá una rebelión final de las naciones en contra del Señor Jesucristo al final del milenio. ¿Cómo? El diablo y sus seguidores intentarán vencer a Cristo y a sus seguidores en la última batalla en la tierra. Hay una batalla que va a haber y es la batalla del Armagedón. Y escuche, la última batalla en la tierra. Ya no va a haber más guerras después de eso. Las guerras se van a acabar, los conflictos se van a terminar, los armamentos se van a acabar, el pleito de naciones contra naciones se va a acabar, el pleito que existe aún dentro de las mismas naciones ya se va a acabar. Todo esto va a terminar. Ahora, déjeme decirle esto, de que después del periodo de 1000 años, las gentes harán que lo que hacen con tanta frecuencia se volverán apagados. Porque hay gente que en aquel tiempo, hermanos, como estaba el gobierno de Cristo, van a estar bajo el reino de Cristo, no hay problema, pero se levanta el diablo nuevamente, hermanos. Y hay gente, hermanos, que lo que va a hacer, o va a haber gente que lo que va a hacer, se va a volver en contra del Señor. Lo mismo que acontece hoy en día. Es extraño que cuando una iglesia procura enseñar la palabra, hay gente que tiene tendencias de que no le gusta lo que enseñan, porque hay áreas que la palabra, hermano, saca a la luz el pecado, y la gente, para que no le saquen a la luz al pecado, sale mejor de la iglesia y no vuelve a congregarse porque no le gusta que le digan que el pecado es pecado. A él o a ella le gusta que le digan que lo que está haciendo está perfectamente bien. Y hay ministros que sí le dicen todo está bien, hermano, llega una palmeada al hermano, a la hermana viviendo, hermano, en fornicación y en adulterio, todo está bien, no hay problema, hermano. Nomás aunque usted venga a la iglesia, usted, hermano, heredará el reino de los cielos. Una gran mentira. Al pecado hay que decirle pecado siempre. Hay una gran mentira, hermano. La mentira del diablo, hermano, siempre ha existido desde que comenzó el problema en el jardín del Edén. La mentira sigue siendo la misma todavía. Engañando. Y hay muchos engañadores hoy en día, y lo más triste, hermanos, que a veces los tales engañadores están detrás de un púlpito engañando a las mismas gentes, hermano. Dios nos libre, hermanos, de llegar a ser el palito de la paleta de las iglesias. Porque hay iglesias que lamentablemente, hermano, son una paleta, fríos como ellos solos. Y le pasa lo que dijo un predicador que invitaron a una congregación a predicar. Cuando entró aquel hombre, el ambiente se podía sentir, un ambiente frío, un ambiente donde nadie glorificaba a Dios, un ambiente donde, hermano, no les interesaba lo que es la palabra. Entonces, cuando le toca predicar a aquel hombre, le dan el micrófono, se para él detrás del púlpito
y le dice: hermanos, lo único que les vengo a decir en esta tarde es esto, de que ustedes como iglesia son una paleta, le dijo. Y luego voltea y mira al pastor y le dice: y usted es el palito de la paleta. ¡Auch! Y permítame decirle, hay mucho palito de paleta como ministro que tienen las iglesias frías completamente. ¿Sabe por qué? Porque no quieren enseñar la palabra, porque la palabra, hermanos, redarguye, y si dicen algo en contra del pecado, y si el ministro está en pecado, está en contra del ministro también. Vuelvo a mencionar, al pecado, pecado. Y no tratemos, hermano, de cubrir el pecado en nuestras vidas. Si hay pecado, pidámosle perdón al Señor y vivamos una vida santa y agradable delante de Dios, hermano. Entonces, cuando Satanás sea liberado, hermanos, él vendrá y tentará a estas gentes y los va a conducir a luchar en contra de Cristo, según lo que vemos en la palabra. Pero el resultado va a ser rápido, hermanos. No crea usted que va a durar tiempo, hermanos, para ver si alguna nación va a querer enviar a alguien que ayude a Cristo para que defiendan a Cristo. No. Cristo tiene poder para destruir al que se levante en contra de él, hermano. El resultado va a ser, hermanos, podemos decirlo así, catastrófico para todas las naciones y la gente que esté en contra del Señor en esta tierra. Aquellas gente, hermanos, que ignoran a Jesucristo, es mejor que se ponga cuentas con Dios a través de Cristo y que lo admita en su vida como Rey y Señor de su vida también. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Lo que habla la Biblia respecto al final del milenio. La Biblia dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Y lo afirma la palabra, lo dice: a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron de la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendiendo fuego del cielo y los devoró. Esto fue inmediatamente. Descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que se airaron las naciones, y esto apunta, hermanos, al Salmo 2, y que está citado también en Hechos capítulo 4. Y esto habla también en relación con la crucifixión de Cristo por Pilato también. Y que en aquel tiempo también las naciones se levantarán en contra de él. Veamos también lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 25 al 26. Dice la palabra: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Y se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron aún contra el Señor y contra su Cristo. Y esto aconteció también cuando Cristo fue crucificado. ¿Sabe? El mundo, cuando vive en pecado, no quiere nada con Jesús. Nada, nada. Cuando hablamos del Jesús verdadero, porque hay mucha gente que supuestamente, entre comillas, creen en Jesucristo, en el que traen colgado en el pecho, y que aún también, hermanos, hay gente que practica la maldad, que practica brujería, que practica cosas como estas, y tienen santos, supuestamente, imágenes, y que puede tener ahí a Cristo como en forma de yeso. Y déjeme decirle, ese no es el Cristo. Esa es una imagen formada por manos de hombre. Al Cristo que nosotros le servimos es el que murió en el Calvario. Y permítame decirlo, es aquel que descendió del cielo y nació de una virgen. Aquel Cristo, hermanos, que vino y se hizo humano.
Ese es el Cristo que estamos hablando, aquel Cristo que padeció por nosotros, aquel Cristo que tomó las cargas del ser humano, el pecado, y lo llevó sobre sí mismo, aquel Cristo que decidió pagar la deuda del ser humano y dio su vida en la cruz del Calvario y ahí murió. Y quedó el Señor Jesucristo entre el cielo y la tierra un día, hermanos, porque decidió llevar a cabo el sacrificio que el mundo necesitaba para que fuera libre de pecado. Y luego, después de que lo sepultan a Jesús, al tercer día Jesucristo resucita, él levantado entre los muertos, camina aquí en la tierra 40 días, luego asciende a los cielos, hermano. Y permítame decirle, es aquel que se asentó a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Este es el Cristo vivo. Que no confundamos, hermano, cuando existe una idolatría y que traíamos una mala información respecto de Cristo. No es aquel Cristo que todavía la gente lo tiene crucificado. Fue crucificado, pero ya no está crucificado. Amén. Este es el Cristo, hermanos, al cual la gente aborreció, la gente se enojó, la gente se airó en contra de él. Este es el Cristo el cual también las naciones se pondrán en contra de él, hermano, en el final del milenio. Pero las gentes van a ser destruidas por fuego que cae del cielo. Oiga, esto es tremendo. Bueno, hay gente que cree que el Dios que le servimos, que no le interesa el pecado, que no le interesa ninguna de estas cosas, como no actúa como nosotros a veces deseásemos que actuara. Hermano, déjeme decirle, él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, dándole tiempo a la humanidad, porque Dios no quiere la muerte del hombre, sino que el hombre sea salvo del pecado, hermanos. Amén. Y hay que tener cuidado cuando a veces queremos nosotros comprometer a Dios, y hay que tener mucho cuidado. Digo, en el sentido de comprometerlo o querer hacer que Dios haga lo que nosotros queramos. Porque Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, Dios va a hacer lo que Él quiera. Él es la autoridad divina, Él es el soberano. Y hoy en día, hermanos, se da mucho dentro de las congregaciones que queremos hacer a Dios que haga lo que nosotros queremos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Me recuerdo un tiempo donde el Señor tuvo que ministrar con una persona, con un líder, con un ministro. Le trajo palabra a través de un hombre que lo usaba el Señor. Pero cuando le trajo palabra, llegó a un punto aquel hombre que le estaba dando la palabra, y ahí fue un error de él, que dijo: y si usted no lo cree, vámonos usted y yo juntos al altar, postrémonos los dos en el altar, y que descienda fuego del cielo, y que el que está mal, que se muera. Y déjeme decirle, no ese es el propósito ya de Dios para nosotros, y menos con los que tenemos a Cristo. A veces queremos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, y que Dios nos ayude a que el odio que sentimos o el enojo que tenemos en contra de otra persona, quererlo hacer aliado con nosotros, y que Dios, hermano, nos ayude a que se lleve a cabo lo que sentimos en el corazón. Y permítame decirle, Dios no va a obrar así. Va a obrar en aquel día en contra de aquellos que practican la maldad, porque la maldad va a tener un fin. Va a obrar en contra del pecador en aquel día. Ahorita Dios quiere que el pecador sea salvo. Amén. La hostilidad o el enojo, la ira del mundo, hermanos, contra el reinado de Dios, hermanos, está llegando, hermanos, lo que viene siendo a su manifestación final. Esto está cerca. Y alguien lo ha dicho, hermanos, predicando en la palabra, y es cierto. Cristo está cercano a la venida, a levantar a su iglesia en este mundo. Número 2, caerá la ira de Dios. El resultado es que la ira de Dios, hermanos, para ese tiempo ha venido. Juan 3:36 dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sí se escuchó, ¿verdad? Si alguien no obedece a Cristo, la ira de Dios permanece sobre esa persona, y viene el día de que esa ira, hermanos, cuando venga de parte de Dios, lo destruirá. Amén. Mucha gente, hermanos, tiene muy poco
Todas estas partes de la palabra. Y lo más triste, hermanos, que haya gente, hermanos, pecando y congregándose en una iglesia cristiana. Y yo le dijera, hermano, si hay alguien que practica el pecado, no se diga hermano. Y ni debía decir a qué iglesia va. ¿Verdad? Es la verdad. Si alguien practica el pecado, que no se diga hermano porque no es hermano. Yo pudiera decirlo, es hermano del diablo. No voy a decir que es primo del diablo, es hermano del diablo. Vaya, es hijo del diablo conforme la palabra. Porque, hermano, y aún aquella persona que practique la mentira, hermano, la mentira es del diablo. ¿Verdad que así dice la palabra? Es del diablo. Y es la verdad. Y muchas de las veces, hermanos, tenemos que entender, comprender que tenemos que dejar de practicar el pecado. Que tenemos que obedecer a Cristo. ¿Sabe que hay gente que no le gusta que le digan la verdad? Y por eso no se esfuerzan, no se preocupan. Pero viene el tiempo donde todo esto el Señor le pondrá un fin a la maldad. Ahora, veamos lo que dice la palabra también en Efesios capítulo 5, versículo 6. Y dice la Biblia, que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nota el punto, y hay muchas porciones bíblicas que habla sobre la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todo aquel que desobedece a Dios es un desobediente, bien hecho, y pudiéramos decirlo, hermanos, que califica para el día de la ira. Ahora, no que nosotros nos gocemos de ello, no hay que gozarnos de ello. Al contrario, hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia y le brinde la oportunidad de dejar de ser un pecador, hermanos, un desobediente. Número 3, los muertos serán juzgados. Viene el tiempo, hermano, donde el Señor juzgará a los muertos. Hay gente que cree que porque el día que lo metió en un ataúd y fue uno sepultado ahí se acabó todo, se quedó todo. No, es el principio. Porque dice la palabra, al hombre le es concedido que muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué cuenta irá a dar la gente a Dios, hermano, que practicó y vivió en el pecado, hermano? ¿Qué cuenta le va a dar? Hay gente que cree que no va a tener un encuentro con Dios, va a tener un encuentro. Cada uno de nosotros va a tener un encuentro con Dios. Viene el día. Entonces, veamos lo que dice Hebreos 9:27. ¿Qué dice la palabra? Y quiero que observe algo, un detalle muy importante ahí en esa porción bíblica. Dice la palabra, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Para aquellos que decretan. Qué bueno sería que, a ver, fíjense bien, humanamente hablando, que decretaran y dijeran, ahora el hombre ya no va a morir, lo decreto. No, está decretado y nadie puede romper los decretos de Dios. Los decretos de Dios son soberanos y no hay quien los pueda cambiar. Y permítame decirle algo, el pecador que no cree en Jesucristo, el pecador que no ha querido obedecer a Dios, nadie le va a cambiar el destino que lleva. Nadie. El único que puede cambiar el destino es Cristo y solamente creyendo en Él. Pero si muere siendo un pecador y que no cree en Jesucristo, nadie va a cambiar su destino. Nadie va a ser trasladado al lago de fuego eterno después de que vaya al infierno. Va a ser, así es, bíblicamente hablando. Entonces, ahora, déjeme decirle, ¿por qué es que a veces hoy no se enseña hoy en día en las iglesias esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se deja engañar, hermano, y que le traigan diferentes tipos de enseñanzas y predicaciones donde la gente viene necesitada de que le den un buen consejo y se regrese y que le diga, no se preocupe, aún como esté, usted es una persona de que puede decir voy a pisar al diablo y lo va a pisar cuantas veces quiera? Yo le digo cuidado, tenga mucho cuidado, porque el diablo no crea usted que es menos poderoso que usted como humano. El diablo tiene más poder que un ser humano.
Y hay mucha gente que llega a la conclusión, pero esto se lo mete el diablo en la cabeza. El diablo ya no existe porque Cristo lo derrotó en el Calvario y ya no existe. El diablo no existe. Y llegan a la conclusión de decir que el diablo es la persona. Y déjeme decirle, eso es lo que quiere el diablo, que la gente piense de esta manera para seguirlos engañando. El diablo va a tener un fin. Y lo vuelvo a mencionar, y que el Señor lo reprenda. Es muy importante, hermanos, el conocer la palabra. Ahora, veamos este punto tan importante de que está decretado en la palabra de que el hombre morirá una sola vez y después el juicio. Y si puede anotar esta porción bíblica y léala en la casa. Es muy importante cuando venga usted a la iglesia, hermano, preste mucha atención. Hagamos lo que hizo en cierta ocasión una criatura, hermanos. Estábamos en una dominical. Y estaba dando yo la dominical en otra iglesia en el sur de Phoenix. Y el niño tenía sueño. Se estaba durmiendo el niño. Pero tan inteligente el niño que se puso las dos manitas, uno en cada ojo. Hasta que se le quitó el sueño. Entonces le pregunto cuando acaba el culto, ¿qué hiciste? Es que me estaba durmiendo. Y dije, para no dormirme, me puse la mano así, no dejé que me dormirme. Yo le dije esta mañana, hermanos, hermanas, si tiene sueño, póngase los dedos y no, oye, órale. Hermanos, si la palabra no nos quita el sueño, ay Señor, si no nos quita el sueño, que hermano, viene la ira de Dios sobre el pecado, cuidado. Ahora, veamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Todo, hermano, y aquí lo vuelvo a decir, permítame decirle algo. Todo está bajo control en la mano de Dios. Aún aquellos que parece que no tiene control Dios, Dios los tiene bajo control. Al impío lo tiene reservado para el día del juicio. Palabra de Dios. Número 4. Los buenos serán recompensados. Basado en lo mismo versículo 18 que estamos leyendo. Pero también, hermanos, en aquel tiempo, cuando llega la ira de Dios, también va a llegar el tiempo. Es un tiempo de dar el galardón. Literalmente, la palabra galardón, ¿sabe usted lo que significa? Un pago. Eso es lo que viene siendo literalmente el galardón, el pago. O sea, al inconverso le va a dar un pago. O sea, lo va a trasladar al infierno, va a ir al agua de fuego eterno. Pero al cristiano hay un pago, bíblicamente hablando, le va a dar un galardón. Y cuando hablamos de un galardón, es un pago que va a dar el Señor ahí. Ahora, no que no esté pagando porque usted ande haciendo cosas aquí, porque mucha gente llegó a pensar que cuando se iniciaba el evangelio en algún barrio, era porque alguien había ido de los Estados Unidos a ese país y les daba dinero para que siguiera predicando el evangelio. Que le pagaba por cada persona que alcanzaba. Óigame, qué bueno fuera, ¿verdad? Digo, humanamente hablando. Pero el evangelio no se vende, ni se compra tampoco el favor de Dios. Y lamentablemente hoy en día hay mucha gente que paga los favores de Dios. Siempre para que Dios lo bendiga en la casa. ¿Cuánto va a ofrendar para orar por usted? O sea, si no ofrenda, no oro. Y esto se da mucho a saber en ocasiones, hermano, aún en las televisiones, hermano. En las radiodifusoras, hermano, engañados por el mismo diablo. Lo vuelvo a mencionar, el evangelio no se vende. Y hay de aquel que use el evangelio para prosperar, porque su pago será el infierno, su ganancia será el infierno. Son fuertes estas predicaciones, son fuertes estas enseñanzas, sí lo son. Y esta es la razón por la cual mucha gente no le gusta congregarse a veces en casa de oración, porque la palabra se está predicando conforme a la Biblia. Hubo una ocasión, hermanos, que estaba yo predicando y el Señor me puso en mi corazón, dijo, hay una persona en este día que vino a observarte, a escucharte lo que tú estás predicando. Dijo, porque lo creas o no, hay gente que únicamente viene para ver, a ver qué dicen, pero no es tanto que le interese la palabra. Y lamentablemente esa es una tristeza, hermano, que haya gente que no le interese la palabra, o que probablemente sea únicamente para ver en qué se equivocó y divulgarlo en todo lo que se pueda en todas las redes sociales.
Yo puedo enseñarle la palabra y me puedo equivocar en un punto, y le garantizo a usted que si yo le pregunto a algunas personas, hermano, ¿en qué área de lo que prediqué, qué fue lo que más le impactó en su vida? Puede decir, bueno, esto, pero es más fácil que si me equivoco en una parte y voy a decir en 2,000, 3,000 palabras que yo hable. Digo, porque es normalmente lo que se escucha en una predicación y una enseñanza de 1 hora. Son alrededor de 2,000 palabras las que habla un ministro en esa enseñanza. En 2,000 palabras, si dice una mala, esa no se le va a olvidar nunca a la persona. Es curioso, pero así es. Entonces, hermanos, va a haber un pago para aquellos que le sirvan al Señor. Va a haber un galardón. Dice la palabra: a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y en pocas palabras, el más pequeño de los creyentes, aquel que a veces se siente el más insignificante, obtendrá su recompensa de parte de Dios. Y no le estoy hablando, hermano, de que Dios lo va a prosperar en su casa, de que Dios lo va a multiplicar, de que Dios le va a dar 2 millones, que me traiga a mí la ofrenda de los 2 millones que le dieron en la lotería y Dios lo va a dar otra lotería. Porque hay gente, hermanos, que es malo que defiende, hermanos, el tráigame el diezmo y tráigame o mándeme más y deme. No es tanto ese el punto. Aquí el punto es de que el pecador sepa que Cristo viene por su iglesia y que Cristo también perdona los pecados. Que el pecador sepa que viene un día, ese día de la ira de Dios, hermano. Esto es más importante, hermano, que el pasarme predicando, hermanos, una predicación de 2 horas sobre el diezmo y la ofrenda. Que aunque hoy en día mucha gente ya no cree en diezmo, ese es asunto de ellos. Pero bíblicamente hablando, hermano, la Biblia dice que cada uno dé conforme haya prosperado. Y entre ellos hay mucha gente mentirosa, hermano, que prosperen y nomás dan $1. Pero ahí no me meto, porque no ese es el punto. Veamos este punto, hermanos. Le mencioné que el más pequeño de los creyentes obtendrá su recompensa. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice la palabra: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y lo dice el versículo 12: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La recompensa, ¿por qué es, hermanos? Y ahí lo dice muy claro. ¿Cuál es la razón de la recompensa? ¿Porque le debe comer bien a su marido? No. ¿Que porque trató bien a la esposa? No. Y que lógico, es muy importante esto. Se espera que el creyente trate bien a la esposa. Se espera que la creyente trate bien al esposo. Pero aquí lo dice muy claro: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, si usted sufre por el nombre de Cristo, usted es bienaventurado. Para aquella gente que dice que no me quieren, hermano, no me aman. Vino una persona, después de convertido, yo podía mirar el regocijo de esta persona. No se me ha olvidado, hermanos. Tan contento por servirle al Señor. Pero luego vino la guerra en la familia. Él, ella, sus hijos vinieron al Señor, le estaban sirviendo, pero luego vino la guerra por parte de la familia de él. Los padres le dijeron: tú has tomado la decisión supuestamente de entrar al cristianismo, te vamos a decir algo importante: se te acabó tu padre y tu madre. Aquello le dolió mucho. Vino y me dijo: pastor, lo siento mucho, pero tomé la decisión de ya no servirle al Señor, porque para mí es más importante mi familia. Oh, qué bien. Le dije: pues déjeme decirle, usted va a perder más de lo que se imagina. Y mucha gente cae en esta parte. Vaya, voy a decirle una cosa: muchos de ustedes, porque se han esforzado, esmerado por conocer la palabra, por servirle al Señor, han perdido familiares. Ya no los visitan como antes. Eran bien cafeteros con ustedes.
que ustedes les tienen que comprar hasta las galletas para que lleguen a comer galletas con usted con café. Y ahora que le sirve al Señor, no quieren nada, ni la galleta ni el café, porque usted es un cristiano que le sirve a Dios. Y aunque entre comillas hay muchos de ellos que se dicen cristianos, que asisten a otra iglesia, pero están en contra de usted porque usted viene a casa de oración. Si están en contra de usted, ¿usted cree que a mí me puedan ver bien esas personas? No, pero no me preocupo, ni sudo ni me abochorno. Porque el problema no lo tienen conmigo, lo tienen con el Señor. Y si alguno de ustedes predica la palabra y está predicando lo que dice la Biblia, el problema no es contra usted, es contra Cristo. ¿Qué pasó cuando Pablo perseguía a la iglesia, hermano? Y que le sale al encuentro el Señor, y ya el Señor ya había sido crucificado, y al Señor ya había ascendido a los cielos, y que lo encuentra, lo confronta. Le dijo a Pablo: Pablito, en pocas palabras, son palabras mías, Pablo, o Saulo, así le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Cristo o a la iglesia. Literalmente estaba persiguiendo a la iglesia, o sea, obviamente, pero espiritualmente estaba persiguiendo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él estaba en contra de Cristo, pero se topó con la horma de su zapato, lo doblegó, hizo que aquel hombre, hermanos, pudiera entender de que cuando una persona persigue la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Y si alguien se está oponiendo a usted, hermano, no lo tome personal. Están en contra de Dios, están en contra de Cristo. Así que tranquilo. Si alguien le hizo una ofensa, tranquilo, vaya, tómese un vaso de leche y un panecito de concha. ¿Qué le digo? Tranquilo, duerma a gusto, coma a gusto, ellos en su casa y usted en la suya. Que no le quite el sueño. Dios a su tiempo se encargará de todas las cosas. Número 5. Los destructores de la vida humana verán sus propias vidas destruidas. Esto es tremendo. Y el mundo necesita saber tal cosa, porque muchos de ellos, al saber esta palabra, se van a retractar de lo que están haciendo y van a reconocer a Cristo como su Salvador. Hay mucha gente que no sabe, viven en ignorancia. Pero aquí hay una cosa: la voluntad de Dios, hermanos, será de destruir a los que destruyen a la tierra. Todos los enemigos de la humanidad serán finalmente eliminados, bíblicamente hablando. Todo el enemigo de la humanidad serán finalmente eliminados. O sea, los horrores de las guerras, hermanos, habrán terminado para siempre en aquel día. Dios tiene un propósito, y los propósitos de Dios nadie los puede cambiar. Que aunque a veces nomás hablamos, Dios tiene un propósito para usted, y cuando hablamos de un propósito para usted, siempre pensamos que el propósito es de bendición, que el propósito, hermano, es que usted prospere, que el propósito es que siempre nos vaya bien. Claro, como somos cristianos, todos deseamos eso como humanos, pero nunca hablamos de que Dios tiene propósitos para el fin de los tiempos, donde el día de la ira viene, y hermano, y lo que dice la Biblia se cumplirá todo al pie de la letra. De nada me sirve a mí, hermanos, que cuando viene una persona a la iglesia yo le diga: qué lindo se mira. Oye, a mí me recuerdo una ocasión, Dios me dio una palabra, un mensaje que traje en esa ocasión, hablando sobre el pecador, en dónde va a aparecer el pecador, de que el pecador, hermano, si no se arrepiente, hermano, lamentablemente, pero así es, va al infierno. Y esto no le gusta a la gente escuchar, claro que no. Y aquellos que Dios nos sacó de la idolatría, hermanos, créame, Dios nos liberó también de la ira. Porque aquel que adora ídolos, hermano, está en contra de Dios. Y cuando traje esa palabra, cuando se termina el culto, esta persona llegó y me dijo: pastor, esas personas que llegaron ahora es primera vez que vienen, y a usted se le ocurre hablar en contra del pecador, hablar del infierno, hablar del agua de fuego eterno, hablar de idolatría, y yo creo que usted está mal. No me faltó decirle: usted vaya, acompáñenos también, porque va con rumbo allá también. Y la verdad, una cosa le voy a decir:
Cuando a alguien no le gusta lo que se predica, yo no me preocupo. Una ocasión también me dijeron lo mismo: pastor, yo estoy en contra de usted porque usted habló sobre el homosexualismo, y yo estoy en contra de usted porque esto no es correcto, hermano. Digo, ¿por qué no es correcto? Porque en la familia había uno de ellos. Ese es su problema, el suyo y de él también, le digo. Digo, porque usted está de acuerdo a que se diga que él está bien y que él va a entrar al reino de los cielos. Mire, hay mucha gente, hermano, que tienen este tipo de vida, y cuando oyen un mensaje así, es cierto, no van a venir. Quizá, mi hermano, a usted le falta ética para que los trate bien. Y cuando el Señor me llame a cuentas en este punto, hermanos, imagínense, hermano, que tú predicaste la maldad, tú predicaste todo lo contrario, tú te hiciste a favor del pecado, tú te hiciste a favor del pecador. No, ese es el propósito. El propósito es que el pecador sepa que viene la ira venidera de parte de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Amén. Entonces, hermanos, los horrores de la guerra se van a terminar. Todo habrá terminado para aquel tiempo, hermanos, cuando el Señor venga a ponerle fin a todo esto. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Y dice la palabra: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Ahí está el pago que les va a dar a ellos. Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Lamento, hermanos, que hay mucha gente, hermano, dentro de las iglesias, hermano, que no obedecen el evangelio de Dios. Lamento esto, porque sí lo hay, sí hay. Y espero en Dios, hermano, que no vaya a ser alguno de ustedes. Existe mucha gente que no obedece al evangelio de Dios. Y ya no es únicamente, hermano, allá el inconverso. Hay mucho inconverso que ignora el evangelio, pero hay mucho que se allega a las iglesias cristianas y no hace lo que dice el evangelio del Señor. No obedece el evangelio. Y esta es una fuerte advertencia, hermanos, para todos nosotros. Y puedo decirlo, permítame decirlo esta mañana, no es únicamente para los que están afuera, es también la advertencia para nosotros. Una advertencia que debe de seguirse ahora, o bien estaremos destinados por toda la eternidad en un lugar como ese que dice la palabra. ¿Cuál es el consejo? Que nos apartemos del mal y practiquemos el bien. Porque también dice la palabra que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y déjeme decirle, hay mucha gente, hermano, que odia a los hermanos, que aborrece a los hermanos, que no se siente en la misma línea donde está el hermano, porque no lo quiere ver, porque no le pasa. Y tenemos una palabra, nosotros los hispanos, y que a veces decimos: este me cae a mí como patada de mula. Digo yo: bárbaro, qué tremendo. Eso está enseñando el odio que sale del corazón. Si no ama a su hermano que lo ve, ¿podrá amar a Dios que no lo ve? Y puedo decir lo que dijo aquel hombre David, que era un judío que ya partió con el Señor, que decía: ese es un grande mentiroso. Gente, hermano, que se dice amar a Dios y no ama al hermano o no ama al prójimo, es un gran mentiroso, hermano. Es tremendo esto, ¿verdad? Wow. Otra cosa aquí, importante. Una persona, y si puede apuntar al punto, número 1, una persona no debe unirse a los que se rebelan en contra de Dios. Es que usted es muy legalista, pastor. Y si se rebela en contra de Dios, entonces deberá de enfrentar a Dios como un rebelde que es esa persona que se opone a Dios y que lucha en contra del reino de Dios, hermano. Y esto es muy importante que escuche bien cada persona que vive en pecado y que practica el pecado, y que no vaya a decir que no se le enseñó en casa de oración, de que no vaya a decir que el pastor nunca habló de esto. Es importante hablar estos puntos. La número 2, la ira de Dios caerá sobre los que se rebelan en contra de Dios. Esto es lo que la palabra enseña, hermanos. Número 3, los muertos enfrentarán a Dios. Todos los muertos
Todas las personas que hayan vivido o que vivirá, todos se enfrentarán cara a cara con Dios en aquel día. Todos. Número 4. Los que hicieron lo bueno serán recompensados. Y déjeme decirle, un cristiano no va a comparecer igual que como un pecador ante el tribunal de Cristo. No, es diferente. Cuando el cristiano, cuando habla, hermano, en el tiempo que el Señor viene y que Él juzgará a su iglesia, habla también ahí del punto donde ellos, hermanos, van a recibir el galardón que Dios le tiene a los cristianos. Amén. El impío o el pecador no va a estar en el mismo momento que va a estar el cristiano enfrente de Dios. O sea, para ser juzgados, porque Dios no juzga al impío juntamente, hermanos, con el justo. Y eso lo ve usted allá cuando en la palabra, ¿quién fue el hombre que Abraham le imploraba a Dios por su sobrino Lot? Y que si hubiera tantos justos que no enviara el castigo. Llegó hasta cierto número y ahí terminó. Pero como no había lo que él pedía, y le dijo claramente, porque tú no juzgarás al impío con el justo. Ahora, la número 5. Los impíos y los malos en aquella época serán destruidos. Todos los que destruyen la vida humana o su propia vida o la vida de otros serán destruidos. Todos. Ese versículo que leímos, escudriñólo en casa. Sabe que apenas alcancé a traer la enseñanza sobre el versículo 18. Ya me queda el 19. Y el 19, hermanos, se trata de algo diferente. El punto que sería tocar es el templo de Dios será abierto. Es algo muy especial. Si usted me da unos minutitos, nomás que no me gusta traer una enseñanza de tal manera que lo lleve a cabo como un resumen para acabar con ese versículo, y no lo voy a hacer. Dios los bendiga. Venga el próximo domingo para poderle dar ese versículo. Bendiciones.